más. Vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular. Creo que es un tema que requiere en general poca presentación porque pues, supone la inmensa parte de nuestro tiempo en consulta, de medicina, de enfermería. También es muy importante para... No os estoy mirando a los ojos porque hago dos cosas a la vez y la verdad es que no me da la vida, pero lo intento. Y pues eso, que es un tema muy importante y pensábamos que era necesario que estuviera aquí, especialmente cuando en el congreso anterior se mencionó, pero bueno, le queríamos dar otra vuelta entera. ¿Esto no lo he puesto bien? Ahí se debería ver ya. Vale. Os presento directamente a las ponentes, presento a todo el mundo y luego ya se van apañando ellas. Primero va a hablar María Urtasun, que es una enfermera de salud pública que ha hecho cooperación internacional y ahora se especializa más en la parte de salud pública. Está trabajando en el HHH Madrid, que nunca me acuerdo de qué es, pero son datos epidemiológicos sobre salud cardiovascular aquí en Madrid. Y nos va a hablar un poquillo de eso y de la evidencia. Va a hablar después Félix Miguel, que es un médico de familia que ha trabajado mucho de técnico de salud y ahora está dentro del ministerio aportando también datos epidemiológicos más en general de toda la salud de la población también aquí. Y por último está José Antonio Vallens Fernández y Irene Fernández Peralta. Creo que va a hablar José Antonio, sí, vale, que son médicos jóvenes de familia en Granada y de Granada, y formados allá, que se vienen para acá a contarnos un poco cómo juntar todo esto que hemos hablado con la práctica clínica habitual. Y yo me voy y les dejo hablar, que es con lo que habéis venido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí, la verdad. Siempre, bueno, desde enfermería oímos este tipo de congresos y a mí personalmente me da un poco de envidia sana, ¿no? De que estaría genial también poder hacer este tipo de congresos sin humos industriales, como decís en enfermería, y espero que poco a poco se vayan incorporando también estas iniciativas. En cualquier caso, la interdisciplinariedad, como vais a ver ahora también por mi ponencia, creo que está perfecta y estoy encantada de poder compartir aquí con vosotros y contaros un poco a lo que me dedico actualmente. Bueno, un poco haciendo oídos del encargo que me hicieron de que querían que contáramos aquí, pues por un lado sí, os voy a contar lo que es el proyecto en el que estoy trabajando y un poco qué evidencia se está generando, qué datos estamos consiguiendo, que la idea es luego compartirlos con los clínicos, con la sociedad en general y con los decisores políticos, pero también quería contextualizar un poquito al principio de qué son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Aunque muchos de los que estáis aquí, si no el 99.9%, seguro que los domináis perfectamente, pero como me pidieron quería contextualizar un poquito. Bueno, esto simplemente os ponía un poco el por qué estoy aquí, imagino, ¿no? Y por qué me habéis invitado. Creo que es importante que todos los sanitarios tenemos diferentes vertientes en las que nos podemos desempeñar, ¿no? Por un lado, la actividad asistencial, la actividad de investigación, la docencia o la gestión o la asesoría o cooperación técnica. Creo que firmemente que todas estas facetas, para estar completas, deben tener una intersección, ¿no? Como lo he planteado aquí, y que lo importante es que compartamos datos y nos retroalimentemos entre todas las disciplinas, ¿no? Y esa es un poco la cosa de contaros aquí qué estamos haciendo ahora en investigación. Bueno, aquí os ponía simplemente como para saber de dónde partimos los determinantes de la salud clásicos, ¿vale? Sin entrar en temas sociales, que no lo sabemos todos de sobra. Y luego os quería traer un par de notas o noticias que nos hacen reflexionar un poco en por qué esos determinantes de la salud clásicos se nos empiezan a quedar cortos y hace tiempo se empieza a hablar de determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud. Pues por un lado, os ponía este ejemplo que salió hace un tiempo en El País en materia de lo que pasó en Baltimore. Algunos os acordaréis, el chico que mataron la policía, que por desgracia ya ha habido algunos más. Pero bueno, a raíz de eso se hizo una nota en la que participaron dos compañeros míos y remarcaban un poco eso, ¿no? Que el problema que hay ahí es que casualmente, o no casualmente, este chico vivía en un barrio que está al lado de otro que le separa muy poquitos kilómetros y sin embargo la diferencia en esperanza de vida es brutal entre un barrio y otro. En este caso el sitio donde vivía él tenía la misma o inferior esperanza de vida, a la de Bangladesh.
dentro de Estados Unidos, que al parecer es primer mundo, entre comillas, y es un país industrializado y tiene cierto nivel de vida. Aterrizando eso mismo aquí en Madrid y haciéndole un guiño a Javier Segura, aunque no esté, que yo tenía muchas ganas de saludarle y de verle, pero pues ya me habéis dicho lo que le ha pasado, lo siento un montón, y luego le llamaré. Quería contar un poco también lo que se ha hecho aquí, ¿no? Aquí no tenemos una diferencia de esperanza de vida tan enorme como en Estados Unidos, pero aún así la tenemos y a veces no somos tan conscientes de ella. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, entre los barrios de Madrid hay una diferencia de 7 años de esperanza de vida, que no es una burrada como en Estados Unidos, pero me parece que no es despreciable, o sea, es algo llamativo, ¿no?, a tener en cuenta. Y bueno, también es cierto que todos sabéis que la esperanza de vida, según qué cosas queramos medir, a lo mejor no es el indicador más sensible o más principal, pero para ver desigualdades sociales de manera bruta, digamos, sí que es bastante ilustrativo. Bueno, teniendo esto en cuenta, se quedó obsoleta la definición de determinantes de la salud clásica y se empieza a hablar de determinantes sociales de la salud. Y bueno, básicamente esta definición que os pongo es la clásica de la OMS, que se entiende por determinantes sociales de la salud las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para combatir las enfermedades. A su vez, esas circunstancias están configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas económicas, sociales, normativas y políticas. Aquí hago énfasis en 2 cosas. Esto nos ayuda a hacer el cambio, y esto lo voy a repetir varias veces en la ponencia, el cambio de paradigma de estilos de vida, donde se le achaca toda la responsabilidad 100% absoluta al individuo de lo que le pasa, lo que le ocurre y cómo es su salud, a circunstancias de vida en las que ya empieza a ser de manera compartida, o sea, no todo es lo que tú quieres, lo que tú haces y libremente con tu voluntad decides, sino también las circunstancias de las que partes y las condiciones que tienes para poder desarrollar y cuidar tu salud. También es importante esta última parte que veis aquí, que es un conjunto más amplio de fuerzas. O sea, nuestra salud nos la cincela también las fuerzas económicas, sociales, normativas y políticas, no solo lo que nosotros hacemos o decidimos. Esta es una definición muy grande que no os pienso ni leer, pero simplemente quiero que os miréis aquí al final, donde dice que no es un fenómeno natural. O sea, que tengáis en cuenta eso, que las desigualdades sociales a veces parece, según ciertos discursos en ciertos ámbitos, que es algo como si fuera un tsunami o una inundación o algo parecido. Y no tiene nada que ver. O sea, hay ciertas políticas que están operando detrás y que influyen en cómo se desarrolla la salud de la población. Al hilo de eso, yo os quería lanzar algunas preguntas, que si alguien se anima las respondemos ahora y si no al final de la ponencia, como prefiráis. Yo soy consciente de la precariedad y la rotación que hay en la asistencia, en la atención primaria, y que muchos de vosotros, por desgracia, a veces estáis tan poquito tiempo en un centro que no os da tiempo ni a conocer a la población o a empollaros un poco el cómo es el barrio, ¿no? Pero los que tengáis suerte de sí llevar un tiempo en el mismo centro y lo conozcáis, os querría preguntar y que penséis acerca de las características del barrio donde trabajáis, teniendo en cuenta este marco que acabo de dar de determinantes sociales de la salud. Y luego que penséis acerca de las oportunidades que tiene para llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, fumar o beber alcohol la población de ese barrio. Y finalmente, que penséis acerca de las normas sociales en relación a la dieta, la actividad física, al tabaco y al alcohol, cómo influyen también. ¿Alguien de vosotros, de los que estáis aquí, se querría animar a contarme cuáles son las características, en 3 frases? ¿Alguien que se anime a decir en 3 frases cómo es el barrio donde trabaja? ¿Alguien se anima? Sí. Por ahí. Hola, me llamo Berna, soy enfermera en una cuenca minera de Asturias. La población que está adscrita a mi centro de salud pues es una población fumadora, bebedora, en relación al resto de la población asturiana. Tiene zonas para hacer ejercicio, porque es un valle con una parte muy llana, y las normas influyen muchísimo en la cantidad de alcohol que se bebe y en lo que se fuma. ¿Alguien más?
Muchas gracias por tu aporte. Aparte de lo que comentabas, sí, por ejemplo, si has dicho en el tema de actividad física que parece que sí hay condiciones que se prestan, ¿no? El tema es muy interesante, que remarcas mucho el tema del alcohol y del tabaco. Quizás sería interesante, en base a la perspectiva que os voy a contar ahora, que le des una vuelta y si quieres luego me lo cuentas también. ¿Qué cosas crees que puede haber en vuestra zona, en vuestro barrio, que puede estar facilitando o animando a la gente a beber y fumar más de lo recomendado? Que es nada. Bueno, los determinantes sociales de la salud, os quería poner aquí el marco, simplemente no voy a entrar en el detalle mínimo, que imagino que muchos de vosotros lo conocéis, pero simplemente recordar los grandes bloques, ¿no?, que importan en el marco de determinantes sociales de la salud. Pues por un lado tenéis los determinantes estructurales, ¿no?, los grandes determinantes, los de contexto, ¿no?, que sería la gobernanza, las políticas macro, todo eso a nivel grande, ¿no?, de vista de pájaro. Luego tenemos los determinantes que nos quedan un poquito más cerca, ¿no?, que es la posición socioeconómica, la clase social, el género, etcétera, que son los que más a menudo manejamos y creemos que tenemos más cerca y que los otros no nos tocan tanto. Y luego tenemos el bloque de determinantes intermedios de la salud, ¿vale? Ahí donde entrarían el comportamiento, las condiciones de vida, la casa que tenemos, etcétera, ¿no? La disponibilidad de alimentos, todo ese tipo de determinantes. Y todo esto finalmente, aparte, veis que aquí está el sistema de salud muy chiquitito, que eso creo que aquí ya todos sabemos que al final el sistema de salud tiene un peso bastante chiquitito en muchas sociedades, y finalmente todo esto impacta en la salud de la población. Este otro os lo quería poner porque es la recomendación que se da de cómo influir o cómo trabajar a cada uno de los niveles, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en uno que en otro. Por un lado tenemos el entorno global, ¿no? Se podría atacar al entorno global, por otro lado al nivel más macro de políticas públicas, luego al nivel más meso, que es la comunidad, y finalmente a nivel más micro, que sería el individuo. Hago énfasis en estos niveles porque es también el enfoque con el que nosotros trabajamos para entender un problema tan complejo como la influencia del contexto en la salud de la población. No se puede ver solo desde el nivel individual, sino que hay que usar un modelo multinivel. Luego os enseñaré. Bueno, vamos a avanzar para que nos dé tiempo. Quería apuntaros un par de conceptos que para mí son claves y tenemos que tener siempre presente al hablar de determinantes sociales o de epidemiología social. Y es, por un lado, la interseccionalidad. La interseccionalidad es que no se reduce a la suma de las condiciones de vulnerabilidad, sino a la relación dinámica entre los determinantes sociales, el sujeto, su contexto histórico y cultural. Es decir, no es lo mismo, no es que se vaya sumando unos ejemplos que os ponía aquí, ¿no? Ser hombre, ser anciano y tener nivel socioeconómico medio, a ser mujer, anciana y nivel socioeconómico medio. El tema del género y el tema de la edad, aquí está jugando un papel que no es sumativo, ni siquiera se sabe si multiplica o si divide, pero se sabe que es una relación dinámica muy compleja y que muchas veces se potencian unos a otros e influyen en que esa persona esté mucho más en desigualdad con sus congéneres y que tenga peores oportunidades para desarrollar su vida y su salud. Y en el caso de las fuerzas masivas es otro concepto que quería que tuviéramos en cuenta, y son aquellas fuerzas que influyen a la vez sobre la salud de toda la población. Cosas que en el día a día nos pasan desapercibidos, pero están perfilando la salud de toda la población a la que vemos y de la nuestra. Por ejemplo, os ponía aquí un par de ejemplos para entenderlo mejor. En el tema económico, pues hay variables procíclicas, ¿no?, que van aumentando según la economía mejora, y hay variables contracíclicas, que son aquellas que disminuyen cuando la economía mejora. Por un lado, tendríamos la mortalidad general dentro de las procíclicas, que es algo, yo sé que es algo muy contraintuitivo, pero es real, y el empleo, la salud mental o los síntomas depresivos. Sin embargo, las variables contracíclicas, por ejemplo, tenemos el suicidio o la salud física, que sí que se deteriora. Bueno, no me resistí a poner esta frase, que todos la conocéis, ¿no?, que simplemente si las principales causas de enfermedad son sociales, pues así deberían ser los remedios, ¿no? No deberían ser solo biomédicos. Y esta otra cosa que quería comentaros es todos le conocéis también, creo, o casi todos le conoceréis de alguna manera o de otra, a Jeffrey Rose.
es uno de los pilares de la epidemiología social, y lo que postulaba él simplemente es algo tan sencillo como que se ven estas dos gráficas, que es el cambio o la complementariedad que se debe tener más que cambio, porque yo entiendo que son dos enfoques no sustitutorios, sino que deben ser complementarios. Por un lado, el enfoque de tratamiento de estrategia de riesgo, ¿no?, de tratar a las poblaciones que están en los extremos, que están en mayor riesgo, o por otro lado, la estrategia de base poblacional. Esto no es otra cosa que, en la estrategia de riesgo, nosotros estaríamos tratando a esta colita de la distribución, ¿no?, que son los que peores cifras, por ejemplo, de tensión tendrían en el caso de hablar de enfermedades cardiovasculares, y los estaríamos intentando mover hacia acá. Pero si os fijáis, aquí hay poquita gente. Sin embargo, lo que él postulaba era que lo que hay que intentar es mover toda la curva hacia la izquierda, no solo esta colita, sino mover a todos de tal manera que el mayor grueso de gente que está aquí y que está en lo que se llamarían cifras de tensión normales, que no nos llamarían la atención, conseguimos moverles hacia el otro lado de la curva y prevenir mucha más enfermedad que trabajando solamente desde el enfoque de alto riesgo. Por eso digo que es complementario, para mí no es sustitutorio. Bueno, y ahora llegamos al estudio en el que estoy trabajando. Es un estudio muy grande, como todos estos estudios que se hacen de manera un poco ambiciosa, que por eso nos está costando también mucho el llegar a todos los puntos que queríamos tratar. Al final se reproducen, ¿no? Es como una cosa que se replica. Entonces han surgido muchos subestudios, estamos trabajando en diferentes líneas. Entonces os voy a intentar dar una pincelada de las 4 dimensiones gordas que tocamos, pero luego si tenéis preguntas o algo queda muy en el aire, no hay ningún problema y me lo preguntáis en el debate o después. Yo voy a estar disponible para lo que queráis y tendréis mi email. Bueno, por un lado quería poneros el marco conceptual, explicaros un poquito de dónde sale esto, ¿no?, que es este estudio, que en español sería Barrios Cardiosaludables, en inglés es Hard Healthy Hoods. Y al final lo que busca es eso, hacer la intersección entre la salud cardiovascular, que como sabéis es una de las enfermedades que más carga de enfermedad generan ahora mismo en el mundo y en Europa y en España. Por otro lado, el entorno físico, o sea, esos determinantes que estábamos hablando antes, que son de un nivel más alto, no es individual, no es un nivel más alto y es contextual, esas condiciones de vida que tiene el individuo y que nosotros postulamos que es lo que condiciona o perfila sus comportamientos. Y por otro lado, el entorno social, no el entorno construido, sino esas normas sociales, esas creencias que hay en la población o esos comportamientos sociales que nos inducen o no a tener ciertos comportamientos individuales. Bueno, eso es lo que más o menos, no quiero extenderme. Y este sería el marco conceptual de nuestro estudio. Yo quiero que os fijéis sobre todo en el lado, para vosotros, izquierdo de la tabla, que sería el verdecito y el morado, porque el naranja ya lo conocéis, el naranja es el que tratáis todos los días, es el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, la actividad física, sí, efectivamente, interfieren en la hipertensión, en la hiperlipidemia, la diabetes y la obesidad, y eso genera que tengas más enfermedad cardiovascular. Ese lado vosotros lo conocéis y en general en la ciencia se conoce más. Sin embargo, lo que nosotros estamos intentando aportar es aportar luz sobre este otro lado, ¿no?, este lado de aquí, en el que investigamos qué cosas del entorno urbano relacionadas con tabaco, qué cosas del entorno urbano relacionadas con alcohol, qué cosas del entorno urbano relacionadas con la alimentación o con actividad física interfiere o propicia que las personas tengan más tabaquismo, más consumo de alcohol, una mejor o peor dieta y hagan más o menos actividad física. Como poneros un ejemplo, pues en el entorno de tabaco, una de las cosas que se están estudiando o se tienen en cuenta es cuántas estancos tienes alrededor de tu domicilio, cuánta densidad de estancos hay en tu barrio o en tu domicilio, o sea, tu domicilio de donde vives o el domicilio del trabajo, digamos, ¿no?, tu dirección de trabajo también. En el entorno de alcohol, lo mismo, qué disponibilidad tienes, cuánto marketing, cuánta publicidad tienes alrededor que te está animando a consumir alcohol. En el entorno de alimentación, cuán disponible tienes alimentos saludables a un precio asequible cerca de tu casa y que sean accesibles. Y en actividad física, igual se está viendo qué condiciones tiene tu barrio, por ejemplo, cosas tan sencillas, digamos, como si las calles tienen más o menos pendientes, si la acera es más o menos ancha, si hay más o menos luz, si se percibe como más o menos seguro, si la estética es agradable, si es un lugar donde a uno le apetece pasear o es un lugar lleno de coches y de ruido que casi que te da miedo cruzar el paso de cebra.
Bueno, pues teniendo este marco conceptual en la cabeza, lo que nosotros nos planteamos es estudiar el impacto del entorno urbano, físico y social en términos de tabaco, alcohol, alimentación y actividad física sobre la salud cardiovascular de los residentes de Madrid. ¿Cuál sería nuestro supraobjetivo o el fin último, digamos, ¿no? de hacer esto? Cuando terminemos este estudio, cuando se consiga generar evidencia sobre esto, ¿para qué querríamos utilizarla? Pues para compartirla con investigadores, clínicos, población general y decisores políticos para intervenir a nivel de nuestras ciudades para prevenir la primera causa de muerte en Europa, para generar políticas públicas que puedan, o sea, desde guías de práctica clínica, políticas públicas, dar un poco de retroalimentación a todas las personas que pueden necesitar lidiar con este problema. Bueno, desde nuestro punto de vista, ¿cómo nos hemos planteado hacer esto? Pues para nosotros es indispensable que se haga de una manera interdisciplinar. Nos parece que es muy importante y es uno de los retos mayores a los que nos hemos enfrentado desde el proyecto, pero lo que más lo ha enriquecido, bajo nuestro punto de vista, y es el juntar profesionales que vienen de ámbitos tan dispares, aparentemente, como la geografía, la sociología de la salud, la epidemiología, la fotografía, la divulgación, periodistas, sociólogos, antropólogos, geógrafos, biólogos, enfermeras, médicos. Tenemos un poco de todo. Y finalmente, y lo pongo en el centro porque así es, el sistema de atención primaria, que es de donde nosotros estamos consiguiendo sacar los datos a nivel individual, que también lo necesitamos para ver la salud de la población. Y son los compañeros de viaje desde el inicio que han estado en este proyecto desde antes de que se consiguiera la financiación, diseñándolo y haciendo un piloto. Bueno, solo para que veáis la cantidad de gente con la que estamos trabajando, y seguro que aquí faltan algunos más. Esta es la primera foto que nos hicimos cuando se juntó todo el equipo. Y bueno, esto para que tengáis un poco la idea del estudio, del diseño, que como os decía es un estudio multinivel, que para que lo penséis sería como si fuera una tarta, digamos, de 3 pisos, ¿no? En el primer piso tendríamos el entorno, en el segundo piso tendríamos el estudio de cohortes, y bueno, se me ha puesto al revés, perdón. En el segundo piso tendríamos el estudio de la población general y en el tercer piso tendríamos el estudio de cohortes. Al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos aquí dos fuentes de datos. Por un lado, los datos individuales basados en historia clínica, que es al final lo que vosotros estáis generando todos los días cuando metéis los datos en el programa de Madrid, que se va a tener datos de 1,4 millones de personas, ya los estamos teniendo y analizando, y por otro lado estamos recogiendo datos de 2.500 participantes para poder cotejar y coger aún datos más desagregados, digamos, y más finos, sobre todo con respecto a comportamientos, porque como vosotros bien sabéis, en la cartera de servicios de comportamientos de tabaco, de alcohol, de actividad física, etc., sí que hay algunas variables, pero no hay muchas, y las que hay a veces pues se miden poco, principalmente por falta de tiempo, y segundo, también porque a veces inevitablemente uno se tira al enfoque de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, el tema de alcohol, lo que nos hemos encontrado es que se mide y se mide bien, pero se mide más en gente que tiende al alcoholismo. O sea, en la población general es difícil encontrar un volumen de datos alto. En la actividad física pues nos pasa un poco lo mismo. La persona que es obesa tiene más datos, pero la persona que no es obesa no los tiene. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que estamos viendo y lo que se vio con el primer análisis. Y eso es lo que quiere complementar el estudio de cohortes para tener unos datos más desagregados que nos permitan un análisis más fino. Y bueno, y finalmente, abajo tendríais como os decía, el entorno, aquí la población general y aquí el estudio de cohortes. O sea, se va a hacer 4 años de seguimiento, ya nos falta un año y la cohorte se ha retrasado, o sea que se espera seguir más adelante, aunque se acabe la financiación del Consejo Europeo, que es de donde nos han financiado, pero se espera seguir. Y estamos contando con el apoyo de 400 profesionales de todo el municipio de Madrid para recoger estos datos. Bueno, voy a ir rapidísimo porque me queda muy poco, para poder daros una pincelada de cada parte al menos. En tabaco, como os decía, se están midiendo, por ejemplo, la densidad de los estancos, ¿no? De ahí hemos sacado los datos para que lo tengáis en cuenta de la agencia que fiscaliza todo el tema de los impuestos del tabaco a nivel nacional. Hemos conseguido esos datos con bastante esfuerzo, aunque son públicos, pero nos costó mucho conseguirlos y se están analizando, y los compañeros que llevan todo el tema de tabaco están generando mapas y diferentes tipos de análisis
para ver si hay como conglomerados de máquinas de tabaco y eso se puede relacionar con barrios donde haya un nivel socioeconómico más bajo o zonas donde hay, por ejemplo, colegios, se está haciendo otro estudio, etc. Vale. Ahora, en el tema del alcohol, por ejemplo, el alcohol es me tengo ahí un pelín porque para mí es algo muy importante de nuestro estudio y que me parece que va a dar datos muy, muy interesantes, ya está dando y de un futuro dará más, porque es un tema que en España el tabaco sí está ya como muy asumido, ¿no? Que el tabaco es nocivo para la salud, hay más legislación en salud pública, está mucho más homogeneizada la legislación a nivel nacional, autonómico y municipal. Sin embargo, en alcohol no pasa eso. En alcohol hay poca legislación y la que hay está totalmente atomizada, no es la misma en una comunidad autónoma que en otra. Entonces es muy difícil el hincarle el diente, digamos, a ese problema. Y lo que estamos haciendo nosotros es una primera aproximación lo primero que se hizo es desarrollar un instrumento de medida para poder rescatar todas esas características del entorno urbano que inducen a la gente o le animan a beber más alcohol. Y se hizo en acuerdo con las personas con otro equipo de investigación de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y se está haciendo un análisis de manera comparativa en las dos ciudades, que está siendo muy interesante, porque uno pensaría que es lo mismo, ¿no? Tenemos un entorno mediterráneo, bebemos más o menos todo lo mismo en España, pues curiosamente están dando datos bastante dispares entre Barcelona y Madrid, en los patrones de consumo y en la influencia que tienen los ciudadanos de Barcelona y Madrid con el marketing y con las características de su entorno. Aquí os ponía un poquito el ejemplo de lo que se está midiendo, ¿no? Que al final es eso, disponibilidad de alcohol, signos de consumo de alcohol, esos vasos que quedan después del botellón o simplemente a la afuera de un bar donde hay una mesita de estas donde quedan todas las cañas puestas, ¿no? Después de tomar algo al sol al mediodía, o el marketing y la promoción. Aquí, nosotros trabajamos mucho con fotos porque nos parece que es algo muy visual e ilustrativo, y aquí os ponía algunas de toda la promoción que está en cualquier lado, donde nosotros lo tenemos muy normalizado y no nos damos casi cuenta. De hecho, nosotros los investigadores, cuando estábamos haciendo la recogida de datos, a nosotros mismos nos pasaba que de pronto, como tenías un instrumento de medida y ibas contabilizando, te dabas cuenta, pero había un montón de cosas que te habían pasado desapercibidas. Por ejemplo, estos anuncios gigantes de Bifitter que veis aquí y de otras cosas están prohibidos, la ley los prohíbe, pero a día de hoy siguen presentes. ¿Por qué? Porque en general las empresas, ya voy terminando que se me acaba el tiempo, las empresas de la industria del alcohol se acogen a cosas como poner que es sin, pero el sin lo pones muy chiquitito, entonces ya estás cumpliendo la ley, pero la parte de arriba se ve. O por ejemplo, estas empresas de graduación alcohólica alta lo que hacen es patrocinar eventos de música o de lo que sea, que eso sí se les permite, y de pronto te encuentras estos carteles gigantes en la ciudad, ¿no? Voy a dar una pincelada rapidísima de actividad física y de alimentación y cerramos. De actividad física, como os decía, se están viendo diferentes características del entorno que animan a que sea más caminable o menos caminable, que es lo que aquí llamamos walkability index. Al final lo que se busca es que las personas puedan desplazarse en sus tareas del día a día, no tanto para hacer deporte, sino en tus actividades del día, que el entorno que tienes te invite a hacerlas caminando o bien en bicicleta, no en coche y en todo caso en transporte público, ¿no? Esa sería la gradación: caminando, bicicleta, transporte público y por último el transporte privado. Entonces aquí nuestro compañero Pedro Gullón había hecho un análisis entre eso, la caminabilidad de los diferentes distritos de Madrid a nivel de sección censal, que es la unidad en la que nosotros medimos, y el nivel socioeconómico de la zona. Y al final lo que encontraba ahí es que aparentemente, también era un poco contraintuitivo cuando lo vimos por primera vez, las zonas de menor nivel socioeconómico son más caminables, y eso todavía en Madrid estaba haciendo una especie de efecto tampón, ¿no? O de efecto regulador de la desigualdad, porque jugaba a favor de las personas más desfavorecidas, pero tristemente o inquietantemente eso se está viendo que en los barrios de nueva construcción, donde se está produciendo un proceso de gentrificación más marcado, eso ya no es así, esa relación ya no es así. Sin embargo, las poblaciones que eran de nivel socioeconómico bajo se están viendo desplazadas a otras zonas en las que esa caminabilidad ya no es tan buena y ese efecto protector va a desaparecer. Y en alimentación, nuestra compañera Julia, que es la que veis ahí, estaba evaluando cosas y sigue evaluando
ciertas cosas como que cuán cerca tienes, en un radio, por ejemplo, de 500 metros de tu casa, cuántos comercios con alimentación saludable tienes. Tomando algunos alimentos como indicativos, se construye un índice y se ve cuánta disponibilidad de alimentos saludables tienes alrededor de tu casa. Entonces, aquí podéis ver según tipo de tienda y según el índice, ¿no? Esta es la zona piloto donde se hizo el primer análisis y ahí podríais ver dónde hay, digamos, como zonas más calientes de disponibilidad, ¿no? Donde se juntan, y luego hay algunas zonas que no habría nada. Bueno, y aquí simplemente os contaba un poquito, pero lo voy a pasar rápido porque no da tiempo, los métodos mixtos, que también estamos intentando compatibilizar entre métodos cuantitativos y cualitativos. Y nada, aquí está nuestro compañero Usama haciéndolo. Lo paso rápido. Simplemente se ha hecho una comparación para que lo tengáis en mente entre la perspectiva de la población, para tener en cuenta la voz de la población, y los datos cuantitativos que se han medido con medidas cuantitativas, ¿no? Y se veía que en muchos casos coincidía, pero en otros muchos casos no, ¿no? O sea, si nos quedamos solo en el análisis con datos cuantitativos, nos estamos perdiendo una parte de la foto que es importante si luego se quieren hacer medidas y políticas públicas que de verdad les sirvan a la población y que sean aceptadas. Bueno, y finalmente eso, la participación ciudadana, que es algo que estamos teniendo en cuenta también a través de la metodología Fotovoz, que quizá algunos lo habéis escuchado, que nos están ayudando principalmente, están colaborando codo con nosotros las personas del CMS de Villaverde y Madrid Salud, que sin ellos hubiera sido imposible hacer este proyecto, y con toda la población. Y nada, y finalmente, aquí, bueno, como pondremos las presentaciones, podéis ver el vídeo si queréis. Estos son los participantes de ese estudio Fotovoz, que a través de la fotografía intentamos ver cuáles eran las circunstancias o las características del barrio de Villaverde que realmente importaban y que pudieran alimentarse bien o no. Entonces, toda esta población, en un proceso de muchos meses, nos dieron input sobre qué era lo que ellos creían que importaba para que se pudieran alimentar bien o no, y qué cambios había que hacer. Y nada, estos son los investigadores que participamos, que fuimos muchos también. Y finalmente, ¿todo esto para qué? Para hacer acción y poder comunicar la evidencia y poder aplicarla en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Que simplemente aquí os ponía un par de gráficos que luego los podéis ver, que es lo importante de hacer investigación, a no hacer cualquier tipo de investigación, ¿no? Sino investigación que sea, aquí dice policies relevant, o sea, que sea de verdad relevante para hacer políticas públicas que sirvan para mejorar la salud de la población. Y para eso no solo es importante qué temas escogemos, sino qué actores están involucrados. Eso es lo único que quería que tuvierais en cuenta con estos gráficos, que es que no solo podemos partir en la investigación desde la perspectiva de los investigadores, hay que meter también la de los técnicos, la de los decisores políticos y principalmente la de la población. Y eso es lo que estamos intentando hacer en todas las propuestas nuevas que estamos trabajando. Nada, aquí os ponía, y un ejemplo de la difusión de este proyecto de Fotovoz, que estamos intentando difundirlo bastante para que llegue a la población y se puedan usar los datos. Están en la página web si lo queréis ver. Y nada, agradecer a toda la gente que está colaborando con nosotros, que son todos los participantes del HH, tanto de la cohorte como del estudio Fotovoz y otros estudios que estamos llevando a cabo, a todo el equipo de Madrid, a Madrid Salud y Salud Madrid, que son los dos que están trabajando con nosotros, siempre nos hacemos lío al nombrarles, y a las agencias financiadoras, que han sido muchas, porque si no, no podríamos hacer todo esto. Y nada, muchas gracias y perdonad por haberme alargado. Bueno, muchas gracias por invitarme, que es una gran alegría estar aquí con vosotros. Bueno, ahí. ¿Y por qué se ve? Se ve bien aquí, ¿no? Es que veo la siguiente ya. Esta es. Bueno, empezamos con Safo para congraciarnos ahí con el grupo este que parece que está
mirando el lenguaje inclusivo, como luego va a ser fatal, pues aquí por lo menos tendré un puntito, no lo sé. Ya se ha puesto una muy melancólica, ¿no? Ya se ha puesto la luna y las Pléyades, mediada hasta la noche, pasan las horas y yo duermo sola. Pues bien bonito así para empezar, ¿verdad? Nietzsche, Génova, ahí en su retiro de invierno donde pasaba sus inviernos escribiendo. Tenemos que empeñarnos en algo definido, en caso contrario nos dejamos dispersar en una infinidad de cosas. Os tengo que pedir disculpas porque yo me voy a perder en una infinidad de cosas, por muchas circunstancias. Y entonces tengo que pediros, digamos, disculpas por tres cosas. La primera, o deciros que tengáis en cuenta, o que me escuchéis de esta... Uy, Dios mío, y si empiezo así ya es que tengo miedo con el tiempo. Bueno, estoy angustiado, me tienen angustiados estos chicos con los de 5 minutos. Bueno, que veáis las cuestiones como una nota, es decir, que cada una de las cosas que voy a hablar y que voy a decir pudieran tener un desarrollo por debajo de al menos 20-25 minutos o más. Y en la segunda cuestión, pues también comentaros que voy a dar, os digo, la estructura, os la señalo desde el principio para ver cómo, digamos, en vez de dejárosla que vosotros mismos lo veáis. Voy a empezar primero empezando y acabando con dos personas que tienen relación con el mayo del 68, porque dentro de un mes va a ser los 50 años, ya sabéis, también porque uno de ellos es Agustín García Calvo, que ya sabéis que estuvo por aquí en Sol, y veo aquí que hay un ambiente un poquito así, un poquito tipo Sol, con estos femeninos en que nos habla Borja, y tan divertidos, ¿no? Y entonces digamos que este es un motivo. Después acabaré, si llego, con una retahíla de frases de Debord, que sabéis que es un situacionista, uno de los impulsores del mayo del 68, escribió un texto interesantísimo, La sociedad del espectáculo. Y estos dos personajes también no solamente son outsiders en general, sino también outsiders de los propios movimientos. O sea, que están también, digamos, como críticos y lejanos a las evoluciones que han tenido, pues, tanto en su día el mayo del 68 como el propio Sol, que ya veis en qué ha devenido, ¿no?, en estas cuestiones que estamos viendo ahora tan pequeñitas. Bueno, el vídeo, a ver dónde está el vídeo. Para evitar eso en lo posible, lo primero que hay que hacer es no aprenderse el lenguaje del poder, el lenguaje de los políticos, los comerciantes, los financieros, los hombres asentados en el poder, no aprenderse su lenguaje y sus vocablos, no intentar hablar en revolucionario, pero utilizando los términos que el poder utiliza. Eso no puede ser, no hay por qué. No se puede emplear el lenguaje del poder. El lenguaje del poder está ya viciado en sí. No se puede acudir a las jergas, ni políticas, ni filosóficas, ni literarias establecidas por ahí. El único lenguaje de la protesta es la lengua corriente y moliente, esta en la que os estoy hablando. No os enseñaré probablemente ninguna otra cosa, pero si os enseñara con mi ejemplo que con la lengua corriente, la lengua vulgar, se puede decir todo lo bueno que haya que decir, pues ya me contentaría con haberos enseñado algo. Esto es... ¡Qué bueno, qué bueno! Lo primero que no hay que hacer. Lo segundo que no hay que hacer es levantar las manos al cielo. Es decir, dirigir las protestas, las reclamaciones, las reivindicaciones, las peticiones, las exigencias hacia las instancias superiores de la sociedad, hacia el poder organizado. Hacer eso, lo único que consigue es ratificar y hacer más fuerte al poder, puesto que se acude a él como el pordiosero acude al Señor. Y de las manos del Señor desde arriba no puede caer nada bueno, no puede caer nada bueno.
Tampoco se puede uno organizar según las organizaciones que justamente nos oprimen. No puede uno intentar contra ellas organizarse. Tampoco en este sentido se pueden utilizar contra el poder las armas del poder. Esto está bien claro. De manera que nada de nombrar comisiones, nada de nombrar representantes. Aunque estamos aquí no nos representa a nadie. En Dios, como una pancarta se decía, ni comisiones, ni... Analizando, pero no con los medios, no con los esquemas que nos vienen impuestos desde arriba. Muchas gracias por su intervención, caballero. Un sonido, Hombre. por favor. Oye, pero bueno. La cuarta cosa que no hay que hacer es tener futuro. El futuro es cosa de ellos, es un invento que nos viene desde arriba, el tiempo de los relojes y los calendarios contados y contados siempre por lo que le interesa ese cómputo al capital en primer lugar y también al Estado en cuanto al número de almas. Son ellos los que a vosotros, los menos formados, por no llamaros jóvenes, os cambian la vida por futuro. Todos los días os dicen que tenéis mucho futuro. Y cuando os están diciendo que tenéis mucho futuro, os ocultan que con futuro lo que están diciendo es muerte, puesto que su función es la organización de la muerte. De manera que nunca esto que nos está pasando, estamos haciendo, puede tener futuro, justamente para que haga algo que no sea lo que ya está hecho. Para eso tiene que no tener futuro. Es una condición sin la cual no se hace nada. Si hay futuro, si hay ya planes, si hay previsiones, si hay metas, si hay blancos a los que alcanzar, estáis haciendo lo mismo que los ejecutivos del poder. No se va a distanciar en nada y, por tanto, estaréis estropeando las posibilidades de que esto crezca y en ese sentido se realice por sí solo, desde abajo. Y quinta, y para terminar, cosa que no hay que hacer, no aburrirse, no aburrirse. Como muchos de vosotros saben conmigo, es el peligro mortal, que está desde luego contenido en todos los cuatro que antes he expuesto, porque efectivamente cuando algunos también bien intencionados entre vosotros os ha empezado a soltar rollos acerca de planes, de blancos, de consecuciones que hay que alcanzar, inmediatamente habéis notado cómo os aburrís. En cuanto se habla de futuro, se aburre uno. Eso lo sabe el poder, que al mismo tiempo que os aburre todo lo que puede, al mismo tiempo está gastando mucho en divertiros, porque de esa manera el aburrimiento no se cura, pero queda oculto con la diversión. Y al mismo tiempo el capital hace un negocio pingüe con la diversión. No tengo por qué contarlo. De manera que hay que actuar, hay que hablar de maneras que cumplan esta condición. No decir lo que ya está dicho, porque eso es aburrir y aburrirse uno. No aburrir. De ninguna manera. Estas son, en estas pocas palabras, las principales
prevenciones que quería presentaros para contribuir a que esto siga, que siga durando. Por supuesto, peligro mortal. Es una pena no haber visto a Agustín, la verdad que falleció hace poquito, pero bueno, él digo yo que nos lo podrá perdonar. Pero sí que habéis oído, efectivamente, los consejos que daba la gente de Sol. ¿Cómo se acaba esto? Es que es una... Sí, los consejos que daba a la gente de Sol. Y de esos consejos, pues la verdad es que voy a seguir uno de ellos en parte, que es intentar desmentir, intentar desentrañar, intentar pues ir en contra de las digamos, cuestiones establecidas por los poderes fácticos en nuestro caso, ¿no? Así se oye, sí. Ahí. Lo que no voy a hacer es no utilizar el lenguaje del poder, eso es muy difícil, ¿no? No utilizar el lenguaje del poder supondría no hablar en términos de guías de práctica clínica, no hablar en términos de medicina basada en la evidencia. Y eso es totalmente imposible. Digamos que tenemos que pagar ese peaje, aunque hay que tener en cuenta que simplemente ya hablando ese lenguaje estás ya presa de ese asunto. Ya estás metido en ese engranaje y salirte de ahí es un poco complicado porque estás en esa tesitura. Bien, para explicarlo o comentar las cosas que voy a decir, voy a seguir un guión que se vea un poquito de orden en el caos, que es a partir de un escrito que publicamos hace ya un tiempo sobre los procedimientos operativos y técnicos en la medicalización de la prevención, que viene al anillo al dedo para el tema, ¿no?, de la prevención cardiovascular. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos operativos? Por describirlos y por ver desentrañar por dónde está, digamos, se introduce, digamos, casi sin darnos cuenta, la medicalización en nuestras cabezas. Lo primero, la definición de enfermedad de lo que es factor de riesgo. Ya sabéis, como sabéis, hace 20 años parece que va a hacer, porque lo mira hoy, en el 98 escribimos una cosita en la atención primaria, claro, todavía lo recuerdo ahí en casa todavía sin poner un poquito más que vuestra edad, en el que nos dimos cuenta, o nos damos cuenta que la falacia que existía en el término factor de riesgo, que esa ambigüedad que existe en el término factor de riesgo, que lo mismo se aplica a la promiscuidad sexual para hablar del cáncer de cuello o para hablar de una enfermedad de transmisión, o a la edad, o de la densidad mineral ósea para la osteoporosis o para la hipertensión, que parece, si os podéis a pensar en cada uno de ellos, son cosas completamente distintas, se anula la cosa distinta y solamente se reduce a esto que veis aquí, a la caja negra, al modelo de la caja negra, en el que con la herramienta del riesgo relativo de los análisis multivariantes, lo único que se mide, lo único que interesa es que haya una asociación entre la entrada, entre el efecto y lo que sale, con independencia de los mecanismos y con independencia de las causas. ¿Que hay tradición en medicina acerca del estudio de los elementos causales? Claro que sí, pero esta historia de la tesis de entonces, este concepto de factores de riesgo permite el pasar sin ningún problema de la asociación estadística a la asociación causal y a la intervención. Va todo de suyo, va todo seguido, no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo. De modo que es un procedimiento que ha tenido un éxito tremendo en la patología cardiovascular, en la osteoporosis, yo creo que en salud mental también hay enfoques de estos de riesgo, en los crónicos, en todos los aspectos de la vida, porque precisamente es la transición. Fijaros, 4 elementos sobre la epidemiología de los factores de riesgo. Fijaros qué artículo más temprano de los años 80 en el que describen 246 factores de riesgo coronario, 246. Dicen, hombre, no sabemos si son causales, pero sí que pueden apuntar, a lo mejor, a que pueden ser etiológicos y además pueden ser utilizados para iniciar medidas preventivas. Ya en ese momento estaba el asunto, ¿no? Hoy ya no, hoy ya sale directamente, hoy ya se utiliza el término de riesgo como sinónimo de relación causal. Bueno, no todos. Quien tiene un poquito de imaginación, todavía un poquito de perspectiva, es capaz de plantearse preguntas como aparecieron en un debate en el debate Scale hace unos años. ¿Es la hiperglucemia un factor causal de enfermedad cardiovascular? Claro, el solo hecho de preguntarse si la hiperglucemia es un factor causal ya indica que las cosas no están tan claras. Aquí responden que sí, pero bueno, es mostraros que el asunto no está tan claro. En el mismo debate, fijaros lo que se pregunta por el otro aspecto fundamental de los factores de riesgo. Es decir, si nosotros eliminamos la causa, eliminamos el efecto también. O sea, si controlamos la glucosa, por ejemplo, reducimos la enfermedad cardiovascular. Ahí contesta que no. Ya sabéis que es un tema también polémico. Clásicamente, precisamente, disminuye las complicaciones microvasculares, pero las macro siempre ha estado, digamos, un poquito ahí en discusión. Bueno,
Otro elemento para que veáis, digamos, lo complejo de la interacción de estos factores de riesgo cardiovascular, que no es nada sencillo. El Framingham, ya sabéis, es factor de riesgo el colesterol en la gente joven, curiosamente, no en la gente mayor de 50 años. A ver, ¿cómo se pasa esto ahora? Aquí. Ahí. Tan bonito que siempre dice Marugat, que es este gráfico tan precioso del estudio, se ve en Countries, un estudio prospectivo largo, en el que se muestra cómo el colesterol y también la hipertensión no tienen el mismo efecto en cada uno de los países, de modo que en España, o en Japón, o en el sur de Europa, se asocia con una mortalidad coronaria del 4%, y sin embargo en los países del norte se asocia con una mortalidad del 15%, una misma cifra. Es un elemento curioso, un elemento, digamos, a tener en cuenta sobre el papel productivo. Lo mismo pasa en la tensión arterial, etc. Esa es la base, ya sabéis, de la paradoja francesa, de la paradoja de los países del sur mediterráneo, en el que conviene tenerlo siempre en la mente en nuestro país. Prevalencias altas de factores cardiovasculares coexisten con tasas bajas comparativamente con otros países de problemas cardiovasculares. Eso hay que tenerlo siempre en la mente. Bien. La base, ¿dónde está la base del asunto? En lo que ha presentado Marina antes, efectivamente. Pero visto de otra manera, esta es esta grafiquita de Rose tan preciosa, en la que se ve cómo se distribuye el colesterol en una población que tiene enfermedad cardiovascular y una enfermedad que no tiene enfermedad coronaria. Se solapan. ¿Qué significa esto? Pues vosotros sabéis qué significa esto, ¿no? Esto tiene mucha repercusión luego en el tema de las tablas de riesgo y de las acciones. Bueno, Nietzsche, aquí el hombre moribundo, no lo vamos a leer porque no nos da tiempo, ¿no? El segundo elemento, digamos, de procedimiento operativo, la determinación de criterios de intervención, que sabéis que se refieren a las tablas de riesgo. Ha habido una discusión tremenda, ¿no? Larguísima, sobre las tablas de riesgo y de cuál es la mejor, si Regicor, si Score, si no sé qué, etcétera. Bueno, las curvas ROC y todo lo demás. Bueno, lo que está debajo, definitivamente, este es Moderel, también ya el hombre ha acabado. Definitivamente estás cansado de este mundo antiguo, pero claro, fijaros qué interesante es. Falta la mitad, no me habéis está pronto. Falta la mitad del tiempo. Es una angustia, estoy angustiado, llevo toda la santa mañana y ayer con la cosa hasta del tiempo. Bueno, pero aquí sí que me voy a entretener un poquito en esto, porque fijaros que es una cuestión básica, porque claro, lo que está debajo de qué tabla de riesgo elegir no es tanto esa discusión, digamos, teórica, sino la cuestión práctica de a cuánta gente vas a tratar si utilizas una tabla o utilizas otra, si utilizas los criterios o utilizas otros, y eso yo lo conocéis seguro. Mirad, esta es ya solamente de Visu, no hay más que ver de Visu, los colores que tiene Score de colorines y los colores que tiene Regicor, pues ya se puede ir viendo por qué tabla es la que clasifica de alto riesgo a mucha más gente que otra. Vamos a ver en la parte de las mujeres. Dice una recomendación de la guía Osakidecha, que la he leído también hace poquito y que está interesantísima, una recomendación de las que están de moda ahora de no hacer. Fijaros lo que dice, que es más simple. No poner estatinas en personas con riesgo cardiovascular menor de 10, medido con Regicor. Fijaros, todas las mujeres se libran directamente. Miraros aquí. ¿Dónde está el 10? Ahí arriba, el 10. No las diabéticas, que hay otra tabla de 6 para diabéticos, ¿no? Pero ahí veis dónde está. Sin embargo, después dicen que a partir de 15 así se les ponga a todo el mundo estatina, y entre 10 y 15, porque te lo pienses bien. No vamos a hablar, no es la intención, sino que veáis el tema de las tablas. Sin embargo, si se cogen las tablas de Score y se utilizan los criterios también españoles del PAPS o los europeos, hay que tratar a todos los que están rojos aquí arriba de 5 y después a todos los que tienen por encima de 1. Fijaros, a toda mujer por encima de los 50 años y a todo varón por encima de los 40 años, si tiene un LDL mayor de 100, o el PAPS dijo mayor de 160. Es, digamos, para haceros un poco la idea de que no es baladí este tipo de cuestión de la tabla. No vamos a hablar de una pena de las flores que derraman dulzura de Ginferrer de la Porilla de Maderuelo, pero en verdad que van a contar luego no. El tema de las tablas, esto no da tiempo, y del NNT y de su significado clínico, que tampoco da tiempo. Bien, y tampoco de los elementos. Pero sí que voy a hablar dos cosillas de la fijación de objetivos, porque la fijación de objetivos terapéuticos es otro de los procedimientos clásicos de intervención, por lo cual existe, digamos, gente que está con 3 medicamentos, 4, 5 y 8 medicamentos para la tensión y para todo lo demás. Fijaros, en el 2004
publicamos una cosita nosotros, un artículo en Medicina Clínica de 5 páginas, hablando, simplemente intentando mostrar que el objetivo de tensión arterial en los diabéticos de 13,8 no estaba justificado por las evidencias, y sin embargo decían todos los consensos. Claro, se nos cayó a la cara, digamos, la inocencia en ese momento, pues nosotros creíamos que los consensos siempre aciertan, o que son gente, digamos, honrada y que dice lo mejor andando las evidencias. Bueno, ahí nos damos cuenta que no tiene por qué coincidir lo que dicen los consensos con las evidencias. Y efectivamente, 5 años después, los máximos promotores de esa cifra reconocieron, fijaros aquí, que no está apoyada incontrovertiblemente por la evidencia. No es que nos llevamos por el entusiasmo generado por el estudio HOT que habían hecho ellos mismos. Por cierto, un estudio súper mentiroso que no podemos definir. Y fijaros qué gráfica acompañaron en su argumentación, una gráfica extraordinaria, en la que, en el sentido bien, lo digo, ¿verdad? Fijaros cómo en los estudios hechos en hipertensión arterial en diabéticos no llega a ninguno a 13 de casualidad, y sin embargo tienen eficacia. Y luego añaden más, en ancianos, que es donde está la mayor parte de los estudios en hipertensión hechos, pues efectivamente no llega a ninguno, a 140 siquiera, 150, 160, 100, no lo llego a ver aquí tan pequeñito como es, y sin embargo tienen éxito las tiacidas, básicamente, ¿no? Entonces, ¿dónde está la idea esta de insistir con los temas de la tensión, de bajarla hasta los pies, como ahora aparece, ya sabéis, en la historia esta de los americanos de la tensión, que no voy a analizar, pero que podéis ver el pronunciamiento de Senfi, que por una vez ha hecho un pronunciamiento, digamos, muy interesante para saber. Los LDL, aquí tenéis no sé si es Heidegger contemplando desde la silla la revolución o la hermosura esta, que ahora últimamente pues parece que no es hermoso esto, y sin embargo es de las pocas cosas no bonitas que existen todavía. Una cosa de concederle para mí es completamente oscura la estructura del pensamiento platónico. Y efectivamente lo que es oscuro es que cómo puede ser que el PAPS todavía y el Consejo Europeo sigan manteniendo los objetivos del LDL, sigan diciendo que hay que bajar el LDL por encima de 115, por encima de 70, por debajo de 70, perdón, en prevención secundaria, cuando ya los americanos desde hace tiempo ya se han dado cuenta o han visto que efectivamente no existe ninguna evidencia para ello, y es un tema muy bonito para dar 20 minutos de ello sobre cómo no existe ninguna evidencia para los objetivos de esto. Y es con este gráfico que hicimos nosotros imitando el otro, lo podéis ver perfectamente, cómo no llegan, los ensayos clínicos no llegan a 100, los que llegan a 100 y debajo de 100 son los que empiezan con gente que tiene 120. Entonces todos bajan más o menos lo mismo, 40 miligramos por decilitro, un milimol, esa es la realidad. Claro, efectivamente llegas a 70 como el TNT si empiezas con gente que tiene 100, que no tiene 100, efectivamente llegas a 70. Pero a ver, digamos con la misma eficacia. Bien, no vamos a hablar más de eso. Y ahora, en el rato que me queda, que es la segunda mitad, pero un poquito más cortita, voy a intentar, con este guión que he dicho, ver también cuáles son, digamos, dentro del mismo procedimiento científico, cómo el procedimiento científico se usa de manera en la que se promueve la medicalización con el método epidemiológico, con la teoría estadística y con toda esta red de interpretación y de difusión de las evidencias. Bueno, a Hegel le dejamos al pobre hombre con su conciencia de sí, que no nos da tiempo también. ¿Sabéis? Es que no sé, el método epidemiológico, lo básico del método epidemiológico, como sabéis, no podemos tampoco meter esta diapositiva, lo básico son los sesgos. Eso es algo que se olvida luego cuando estamos con los números, pero sabéis que el gran problema de los ensayos clínicos es seguir un método suficientemente correcto para que el resultado ese no sea mentira en sí mismo, no sea mentira porque esté ejecutado mal. ¿Cuáles son los sesgos? Lo ejecutado mal o con distorsiones interesadas, como denuncia Smith, el editor del British Medical Journal, que dice, mira, ejemplos de métodos que utilizan las compañías farmacéuticas, pues por ejemplo, dicen una cosa extrañísima, hacen un ensayo multicéntrico y luego solamente cogen los resultados que les viene bien. Claro, es que eso ya entra dentro del fraude, ¿no? Ya esto es otra cuestión. Pero dentro de lo que no es fraude y de lo que es habitual en la patología cardiovascular, los sesgos, todo método, mira que malarme, todo método es el que dijo, la predicción fue mi Beatriz, ¿no? El hombre. Todo método es una ficción y bueno para la demostración, efectivamente, es así la cosa.
sesgos importantes que hay que tener en cuenta en la epidemiología cardiovascular. Los megaensayos, los grandes ensayos clínicos, que es de lo que está lleno la epidemiología cardiovascular. Claro, ya Peston hace mucho tiempo en un farmacéutico explicó muy bien todas estas cosas, cómo puede, sobre todo el sesgo de ejecución y el sesgo de reproductibilidad, cómo puedes hacer, fijaros en Júpiter, uno de los ensayos últimos de la rosuvastatina, de los más tramposos, que se interrumpió, ya sabéis, a los 2 años, por éxito, porque ahora se interrumpen los ensayos por éxito. Fijaros, está hecho a 1.300 sitios de 26 países. Claro, ¿cómo se puede hacer un ensayo sin sesgos simplemente por el tema de ejecución, de hacer las cosas bien? No bien. El segundo elemento importante de sesgos en la cardiovascular pues está en el tema de las variables compuestas, que también es otro capítulo entero. Se utiliza siempre, ya sabéis, la variable compuesta de episodios coronarios, en lo que el problema es que se juntan problemas muy importantes, mortalidad, con problemas menos importantes como un angor, también es importante, pero tanta importante como que te mueres, no directamente, o una vascularización. Bien, de la teoría estadística, aparte de decir que por su extrañeza con Heráclito, ¿no?, se sustrae al conocimiento, que efectivamente es así, a pesar de lo que lo creamos, es una pena no poder intentar ver esto que nos publicaron en la revista cubana de salud pública, que existe, es una cosa curiosa, leedlo ahí si queréis, digamos, este intento de ver cómo lo que parece el contraste de hipótesis estadística, que parece que es el paradigma, o que se asimila al paradigma del contraste de hipótesis científica, es precisamente todo lo contrario. No puedo detenerme en ello, pero básicamente ya podéis imaginar por qué está todo enfocado a demostrar, a rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué rechazar la hipótesis nula? Aceptar la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Que hay efecto. Pues ya está todo preparado por ese camino, y ahí está. ¿Cómo está preparado por ese camino? Mirad este gráfico de cualquiera puede ser, este es el azar, me parece. 3 grupos de tratamiento: clortalidona, amlodipino, lisinopril. Colesterol basal. Empiezan con 215, 215, 215,6. Acaban con 197, 195,5, 195,0. Claro, cualquiera diría, cualquier sentido común dice, pues efectivamente el colesterol es igual antes y es igual después, no cambia. Pues no. Al principio efectivamente no hay diferencias estadísticamente significativas. Aquí hay diferencias estadísticamente significativas. Efectivamente hay 197,2 es distinto de 195,6. No sabemos qué significado puede tener eso, que el colesterol medio de la gente haya bajado esos 2 milímetros. Pero ¿por qué se detecta? Por este tamaño de la muestra tan tremendo. En cuanto ya sabéis que es así la cosa. En cuanto tienes un tamaño de la muestra grande, cualquier diferencia que existe, porque todo es diferente, la calificas como estadísticamente significativa y ya está. Y además, pero es que ese es el asunto. Mirad por qué eso es el asunto. Mirad por qué, con el tamaño de la muestra. Aquí están los ensayos cardiovasculares. Yo creo que con 7 minutos te había pedido 7, yo creo que sí que soy capaz de acabar, porque yo creo que sí que voy bastante avanzado ya. 6.000. Fíjate, los 6.000, 20.000 tiene el HPS, que es un ensayo también mentiroso, donde los haya, porque querían enfermos de alto riesgo y de secundaria. Pero bueno, es que no podemos hablar de todas estas cuestiones. Es la pena. Pero fijaros, esta es a lo que venía a hablar yo del CTT. Porque digamos que no solamente se conforman con estos mega ensayos, sino que después están los metaanálisis, que sabéis que lo que hacen es incrementar el poder estadístico, es decir, sumar tamaño, poder, capacidad de detectar diferencias pequeñas. Es que es así de claro. A mí me ha costado muchísimo tiempo creerlo. Vosotros todavía estáis a punto de que efectivamente es así. No hay más trampa, no hay más historia. Entonces, el CTT, que ese es el ensayo que todos citan, todos los consensos actuales citan como argumento para decir que ya no hay que poner estatina solamente los que tienen alto riesgo, sino los que tienen el riesgo bajo o riesgo moderado. Este es el CTT. El CTT que tenéis aquí es que ellos lo dicen, además, van diciendo, porque son agresivísimos, van diciendo que después de esto, que las guías clínicas cambien, lo van diciendo en sus abstractos. Y que es un lobby, van publicando 1 cada 5 años. Es interesantísimo hasta leer cada uno de los títulos, pero no nos da tiempo para leer los títulos porque es también muy interesante ver qué es lo que quiere decir. Empezaron mal, haciendo la hipótesis lineal, que no puedo comentar, pero que seguida se les puede deshacer. Y este es el motivo, disculpadme la verdad, el que no haya hecho la síntesis antes de hablar, ¿no? Que es como hay que venir preparado esto. Pero bueno, en fin. El CTT consiste, es un metaanálisis que tiene 170.000 personas.
tienen datos individuales, tienen mucha potencia, tienen los datos individuales de 170.000 de los ensayos clínicos de todos y de los ensayos clínicos que juntan todo, primaria, prevención secundaria y de estos comparativos con alta dosis y baja dosis. Y a todos les pasan una tabla de riesgo que han inventado ellos. Ya sabéis que en la clínica no se hace la prevención secundaria, pero aquí ellos lo han hecho así, pues para clasificar a su gente, a toda esta gente en 5 niveles de riesgo que veis ahí. Y lo que ven después de esa clasificación en 5 niveles de riesgo es que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas en todos los sitios. Es decir, conclusión, hay que tratar a la gente también de bajo riesgo y lo ponen en el título. Bien, aquí está. Pero, ¿cuál es realmente el resultado del CTT? Vamos a intentar verlo. Estos son los niveles de riesgo. Claro, para decir esto hay que leer, releer, mirar las tablas y mirar las tablas de la web. No esto te lo ponen en el abstract, ¿eh? Entonces, fijaros, primero ver que los que tienen las máximas categorías de riesgo son gente que está en prevención secundaria. Este es el porcentaje de gente que está en prevención primaria, es decir, muy poco. Los 2 primeros niveles de riesgo son los que están con gente en prevención primaria, son los que vamos a fijarnos. Fijaros, esto lo van a comentar, me parece que luego... no. Fijaros ahí, a ver si se puede ver. A la izquierda, mortalidad. A la derecha, episodios coronarios, ACVs, enfermedad. La variable está combinada de episodios cardiovasculares. Fijaros, abajo, secundaria, reduce mortalidad. Arriba, no reduce mortalidad en ningún nivel de prevención primaria. ¿Qué pasa con la variable compuesta de enfermedad cardiovascular? Sí, reduce tanto en primaria como secundaria. Pero fijaros, no nos fijamos en la clasificación estadística, nos fijamos en el tamaño del efecto. ¿Qué tamaño del efecto se tiene en prevención secundaria? 10 en términos de reducción absoluta del riesgo, es decir, en términos de NNT también es 10, 1 de cada 10 se benefician. Si vamos bajando en la escala de riesgo, 5, 2. Y en prevención primaria, en el grupo que tiene cierto riesgo, ¿cuánto tienen? 2,5 en NNT de 40. Y en los que no tienen prácticamente riesgo, que tienen 0,9. Ese es el efecto. Este es un poquito mayor, debe ser mayor todavía, porque los cálculos no son tan fáciles de hacer. Estamos hablando de un efecto de 0,9, es decir, un NT de 100, en los que tienen menor riesgo frente a un 1 de 10. Y este es el argumento, vosotros por lo juzgáis. Claro, esto no quedó afortunadamente. Este intento, a pesar de que se han plasmado en todas las guías, ha habido debate afortunadamente. Ya sabéis que hubo una polémica en el British Medical Journal en el que hasta la propia editora tituló, fijaros qué título más precioso del British Medical, necesitamos, en el 16, hace 2 años, o hace año y medio, necesitamos una revisión independiente, porque estos del grupo necesitamos un tercero, pone aquí, que revise todo esto, porque tienen en su poder todos los datos, no los ceden y tampoco el tema de efectos adversos. Y digamos que se necesita, porque esto puede ser. Pero ellos siguen adelante, ellos dicen, efectivamente, ya las guías me han hecho caso en esto, pero ahora me tienen que hacer caso con las mujeres, que es igual mujer que hombre, porque clásicamente ya sabéis que la mujer no tiene las estatinas ningunos anti. Me dice 0, pero como ya había perdido la prórroga de 2 minutos y medio, me dejan 2 minutitos nada más, Entonces, pero para que veáis cuál es el efecto en mujeres, lo podéis ver aquí. Veis que en alto riesgo sí que aparece, en alto riesgo, y no aparece nada más que en los de más bajo riesgo, una cosa curiosísima, debe ser un artefacto. Y en los ancianos no aparece nada más que en los de prevención secundaria. Digamos que si no tratáis a ancianos mayores de 30 y tratáis muy poco a mujeres, estáis justificados. Por el propio metaanálisis que dice que hay que tratar a las mujeres y que hay que tratar a los mayores de 30 y que tratar a la gente de bajo riesgo, si se miran sus propios resultados, sin ni siquiera realizarlos, ¿no? Bien, paso a la parte de interpretación. 3 cosas sobre la interpretación en cardiovascular. Tened en cuenta, la primera cuestión, ya sabéis que todos los ensayos clínicos se han hecho en países con 3 veces más riesgo que en España. Es una cosa que siempre tenerla en la mente. También Estados Unidos tiene más riesgo que nosotros. La segunda cuestión es, caballeros, la vida es corta. Si vivimos para marchar sobre la cabeza de los reyes. Bueno, menos mal que lo ha dicho Shakespeare, porque si no a lo mejor me detienen en estos tiempos decir ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los reyes? La medicina basada en la evidencia. Ya lo siento, que todavía tenéis la inocencia de creer en la medicina basada en la evidencia. No estoy diciendo que no haya que utilizar las evidencias para sustentar el quehacer, por supuesto que sí. Sino estoy hablando de una estructura metodológica, lo pone ahí, estructura metodológica institucional, que ha convertido este asunto en un lío. Ya lo que intenta básicamente es demostrar que existe una mejor evidencia disponible, lo cual es falso todo. No hay
ni una mejor evidencia, porque la evidencia siempre hay un proceso de interpretación y simplemente con que veáis todas las guías veis cómo cada uno hace unas gradaciones distintas y selecciona unos ensayos distintos y con sus criterios y con criterios potentes. No existe una evidencia única. La evidencia de la que habla la medicina basada en la evidencia es una evidencia restringida. Feinstein ya lo dijo hace mucho tiempo, pero fundamental es que te olvidas ya de todos los sesgos de los ensayos químicos y solamente miras el numerito, estás ya con el número metaanalítico y te has olvidado del lío que es el ASCO, del lío que es el Júpiter, te has olvidado de todo lo que hay, y la evidencia disponible, ya sabéis cuál es la evidencia disponible, que es aquella evidencia que está disponible porque alguien quiere que esté disponible, de modo que no, seguramente que no es la evidencia que a lo mejor pondrían otros. Y finalmente, ya solo leo ya la parte final, es contextualizar en el momento en el que estamos viviendo, que es digamos, ya enlazo con el final, con mi querido Debord, pues para hablar del contexto en el que estamos, que es el contexto mercantil. El contexto mercantil no significa el Mercadona, sino cómo está estructurado en nuestra sociedad en nuestra sociedad actual, y lo voy a leer para no liarme yo estas frases rápidas de Debord, que son 5 seguidas. Bueno, esto no es de Debord, esto es de Lucas, pero la cita de Debord dice: la mercancía no puede ser comprendida en su esencia auténtica, sino como categoría universal del ser social. Claro, es un poco difícil de entender, pero a lo mejor esto se entiende un poquito mejor. Solo leo un poquito lo de abajo. Dice: la sociedad del espectáculo, que es en la que estamos, señala el momento en el que la mercancía ha alcanzado la ocupación total de la vida social. La relación con la mercancía no solo es visible, sino que es lo único visible. El mundo que se ve es su mundo. Es que esa es la tragedia que tenemos ahora. Es el mundo de la mercancía, no es otro mundo que estamos viviendo. Y claro, la medicina, pues estamos aquí también con todas estas líos, ya sabéis, las guías, los que hacen los consensos, están todos liados, ¿no? No vosotros que decís que tenéis un conflicto de intereses por tener el libro de MSD que nos ha regalado la tutora. Claro, un conflicto como se ha hablado de estos, pues es que no es nada. Dice Debord, no existe ya nada, ni en la cultura ni en la naturaleza, que no haya sido transformado y contaminado conforme a los medios y los intereses de la industria moderna. No se pide ya a la ciencia que comprenda el mundo ni que lo mejore en algo. Se le pide que justifique al instante todo lo que se está haciendo. Esto es cosas de Debord. Me faltan solo 2 frases. Esta es de la cita de Debord, fijaros, de la Comuna, que estuvo, igual que Debord y Agustín estuvieron en el mayo. Rimbaud, aquí tan guapo, casi tan guapo como Javi, ¿verdad? Entonces, estuvo en la Comuna y ahí decían: el mismo derecho de todos a los bienes y placeres de este mundo, la destrucción de toda autoridad, la negación de todo freno moral. He aquí la razón de la insurrección del 18 de marzo. Esas razones, no otras, no esto del género que se os ha ocurrido ahora. Y acabar con esta frase tan súper melancólica de Debord, es la cosa más melancólica, que no parece al principio, pero es súper. Dice: de la rue, no soy yo francés, es de la rue, en la calle, está entre la calle de Four y la calle de Bussy, donde nuestra juventud se echó a perder completamente bebiendo unos vasos, se podía sentir con certeza que nunca haríamos nada mejor. Bueno, esto es. Bueno, yo voy a resumir mucho, ¿de acuerdo? Quiero que tengamos tiempo para poder debatir. Lo único que voy a hacer es, bueno, pues intentar poner todas estas cosas un poco, bueno, en orden, no en orden, sino en nuestro día a día, ¿no? La consulta. A ver, no, quédate aquí. Vale. Bueno, el trabajo ha sido compartido. Ayer Irene hizo la parte de accesibilidad en la sesión y hoy hablo yo en esta. Hemos hecho las dos más o menos juntas y hoy me toca a mí hablar, a pesar de lo que me abruma esta. Bueno, venimos a hablar
desde el centro de salud, ¿vale? Este no es mi centro de salud ahora, pero es de mi residencia, entonces, pues bueno, siempre será mi centro de salud. Y bueno, lo que queríamos hacer eran algunas reflexiones... Déjame ahí si quieres. Algunas reflexiones desde el día a día, ¿vale? Desde las cosas que vamos haciendo, que, pues bueno, desde las dudas que me van surgiendo a mí, que me iban surgiendo a Irene, en el periplo este en el que estamos. Y bueno, en nuestra consulta con lo que hacemos, ¿no? Con la herramienta justa, fundamentalmente, pues bueno, con nuestro conocimiento. Bueno, si nos preguntan a cualquiera cuál es el principal problema de la consulta del médico de familia. Bueno, ahora nada más, pero la mayoría yo creo que contestará por aquí, ¿no? Nos falta tiempo. Y bueno, si salimos en los periódicos suele ser por esto, que pedimos más tiempo, ¿no? Para atender mejor a los pacientes. Esto es pues del 13 de abril de hace 2 años, que tenemos entre 5 y 7 minutos y que eso es imposible. Bueno, ahí es cierto. A veces la cuestión va incluso más allá, ¿no? Y esos son registros de consulta de Granada. 64, 52... Bueno, las medidas de gestión de las consultas pues son esas brechas temporales que veis ahí abajo, ¿no? En el que pues, generamos una brecha de tiempo y conseguimos ver 8 personas a las 13:36 y bueno, ¿no? Así se soluciona, ¿no? Si 6 personas en 1 minuto, pues perfecto. Claro, lo que nosotros nos planteábamos era ¿y a qué dedicamos nuestro tiempo, no? Nos falta tiempo, pero yo me tiro 8 horas todos los días en la consulta y esto ¿a qué lo dedicamos? Pues mirando los datos de la base de la BDCAP, ¿no? De la base de datos clínicos de atención primaria, pues nos encontramos en la cabeza hipertensión y trastorno de metabolismo lipídico. Bueno, ya vamos conectando con lo que hablamos. Por ahí también diabetes, obesidad, otras enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica. Bueno, cuando lo separamos por... Bueno, estos son datos mayores de 64, ¿de acuerdo? En mayores de 14 también predominan hipertensión y metabolismo lipídico, no tanto los otros, pero bueno. Mayores de 64, arriba en hombres, abajo en mujeres. Bueno, parece las cabezas de lista se mantienen. Hipertensión, trastorno de metabolismo lipídico. Hay otras diferencias que, bueno, no nos vamos para analizar. ¿Y cómo son estas consultas, no? Nos ocupa mucho tiempo y ¿a qué dedicamos ese tiempo? Y bueno, cuando vemos de la BDCAS también, procedimientos por 1000 personas atendidas. Por cada 1000 personas atendidas, entre los mayores de 65 años, 654 determinaciones de colesterol. Por cada 1000 personas atendidas. 65,4% de las personas atendidas en nuestras consultas se lleva una determinación de colesterol si tienen más de 65 años. Telita. 34,6% para todas las edades. ¿Y en qué acaban en estas consultas? Bueno, este análisis de la EMS, un incremento de la prescripción de las estatinas del 442% entre el 2000 y el 2012. Ya partíamos de valores altos en el 2000, ¿vale? 2012, pues, brutales. Joder, esto es mucho, ¿no? Son muchos recursos, mucho tiempo, mucha actividad, mucha prescripción y todo esto se ve recompensado. Esa pregunta nos parecía pertinente. Uy, espérate, me para arriba. Bueno, este documento del CEIC, que es la adaptación española de la Guía Europea del 2016, pues nos dice, no, realmente no, control poblacional de principales factores de riesgo, 22,7% de la población bien controlada de hipertensión, 13,2% de colesterol, vamos fatal. La Sociedad Española, en su alianza de cardiología, nos dice, en el año 2004, chicos, estábamos con una mortalidad por enfermedad del sistema circulatorio del 33%. Una década después, la cifra se ha reducido al 29,66%. Si hiciésemos una gráfica, seguro que salía lineal, igual que la prescripción de estatina. Bueno, no dan su sello de aprobación. Cuando te pones a mirar la página web de la Sociedad Española de Cardiología, pues no tiene duda, ¿no? Que todos los involucrados pues, nos alegramos muchísimo, sin falta. Pero claro, nos parábamos y bueno, ahora tenemos suerte Irene y yo y estamos pasando consultas. Una cosa así un poco excepcional para nuestra edad. Pero bueno, una reflexión que nos hacemos todos los días es pues cuántas cosas hacemos mal en la consulta todos los días. Y cuántas veces no hacemos lo que se esperaba o lo que estaba escrito, ¿no? Y nos decíamos, ¿y con estos datos realmente lo hacemos tan bien? Y bueno, un par de apuntes. Este es un estudio de la revisión de la Revista Española de Cardiología de 2007 que analiza bueno, sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, que me resulta lo más interesante, de las diferentes tablas de riesgo en una cohorte española. Bueno, ya podéis ver los valores. El mayor, 17%.
Bueno, no vamos a parar a hablar Bueno, no me voy a parar a explicar del valor predictivo positivo, pero bueno, os digo que no es que sea muy halagüeño. Este metaanálisis, que es sobre la aplicación de la tabla Framingham en diferentes poblaciones, ¿no? En el centro sería una buena correlación entre los eventos observados, eventos cardiovasculares observados y los eventos cardiovasculares estimados por la tabla. Pues bueno, ya podéis ver la transición que hacemos entre unas poblaciones en las que hay un gran riesgo, otras poblaciones que hay muy poco riesgo, muy poquita correlación. En este análisis desglosado por el portal de medicamentos de Salud Castilla y León, muy interesante, en el que se ve, pues sobre una cohorte se aplican diferentes tablas de riesgo, las diferentes tablas de riesgo que tenemos disponibles, y bueno, pues ya podéis ver, arriba una discordancia siempre sobreestimando el riesgo en la cohorte completa, pero mucho más interesante nos parecía cuando se analizaba el grupo de personas no tratadas farmacológicamente, definidas estas como las no tratadas con aspirina, estatina o antihipertensivos ni al inicio de los primeros 5 años, pues bueno, una sobreestimación del riesgo mayor del 200% en todos los casos. 200%. Este estudio sobre la validación de las tablas SCORE y las SCORE de bajo riesgo en población española, bueno, no nos ponemos a analizarlo, pero la conclusión es bastante contundente. Todas las versiones de SCORE, incluidas las hechas para nuestra población, sobreestiman de forma significativa. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos impactados. Bueno, sobre la prevención primaria con estatina, utilizamos esta tabla de Félix, ¿de acuerdo? Cada columna es un ensayo clínico. Y bueno, la conclusión fundamental es que no hay ningún ensayo clínico en la historia de la medicina que muestre una reducción de la mortalidad en la prevención primaria con estatina, excepto en 2 honrosos casos. El WOSCOP, que con un NT pues bueno, de 142, y el Júpiter, del que alguna nota ha dado ya Félix sobre su diseño, en mortalidad total, con toda la controversia que tiene. Sobre morbilidad, que son las 3 columnas de abajo, por unos NNT que, bueno, pues podríamos hablar sobre ellos, podríamos discutir la relevancia, pero el que nos interesa sobre todo es el del ensayo MEGA, que es en una población de bajo riesgo cardiovascular como la nuestra, y bueno, pues ahí tenéis los NNT. El 4S es un ensayo en prevención secundaria, para que podáis comparar los NNT en prevención primaria y prevención secundaria. Cuando nos paramos en mujeres, bueno, ya ha hablado Félix, que tampoco nos vamos a parar, pero bueno, ningún subgrupo de mujeres participantes en los ensayos clínicos en prevención primaria se ha observado efectos de las estatinas, ¿de acuerdo? Ninguno. En el MEGA, que es de población de bajo riesgo, no se halla efectos, ninguno. Cuando nos metemos en los metaanálisis, pues bueno, ya también Félix ha puntualizado cuáles son las características metodológicas y de los problemas de los metaanálisis, pero igualmente en aquellos que analizan solo ensayos clínicos en prevención primaria no se encuentra ningún efecto en el tratamiento con estatina en prevención primaria para las mujeres. En el CTT sí, pero metemos todo y juntamos prevención primaria, prevención secundaria y sacamos conclusiones para todo. En mayores ya Choosing Wisely, con las recomendaciones no hacer, que son posiblemente de lo más potentes que tenemos ahora mismo para aplicar en la consulta de medicina basada en evidencia, nos dice que ya no solo es que no haya evidencia en los mayores de 75, sino que los que tienen más colesterol, los que tienen colesterol más bajo parece que se mueren antes y que eso tendremos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues bueno, en análisis sueco un 15% de la población en el último mes de vida con prescripción activa de estatina, y Félix el otro día nos facilitó una gráfica que en España también el uso de estatina mayores de 75 terrible, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a meterla. Bueno, una conclusión que a nosotros nos parece importante es que, bueno, cuando los caminos no tienen grasa, pues reparan menos, ¿vale? No tenemos una evidencia baladí respecto a los caminos no grasos en la prevención de riesgo cardiovascular. Aquí, pues un observacional, 30.000 adultos, en mortalidad según consumo en una cohorte de 40 a 70 años, por debajo de 75. 9 y 14, mujeres y hombres, nunca fumadores durante esos 26 años de seguimiento, 26 y 41, con un paquete al día. 100.000 adultos, 45 años de seguimiento, fumadores activos frente a nunca fumadores, una hazard ratio tanto de mortalidad total como de cáncer de bastante elevada.
Resultados sobre mortalidad, ¿de acuerdo? Lo que no hemos conseguido en prácticamente ningún ensayo, ¿vale? Estos son observacionales potentes, ¿vale? Podemos discutir qué pesa más, si la variable resultado o el diseño. Bueno. Un ensayo clínico, 6.000 adultos, 14,5 años de seguimiento, una intervención para deshabituación tabáquica, individual y grupal, una diferencia de mortalidad total en el grupo de intervención frente al grupo control. Mortalidad total, ensayo clínico. Este año, enero de 2018, dejo la editorial, un solo cigarro al día, un riesgo similar al consumo de 10 cigarros al día. Da igual, no, es que fumo poco, si eso no fumar. Bueno. Sobre la actividad física, 3/4 de lo mismo. Estudios observacionales con largo seguimiento, estos menos seguimientos que los de tabaco. Pero bueno, análisis específicos de mujeres, 77.000 mujeres, riesgo relativo de eventos coronarios, 0,46. 10.200 adultos, seguimiento de 13 años, mortalidad cardiovascular con una hazard ratio significativa. Bueno, vamos viendo, ¿de acuerdo? No es poco lo que nos sustenta las recomendaciones en estos sentidos. Bueno. Conclusiones no tan novedosas. Las tablas de estimación de riesgo cardiovascular, valga la redundancia, sobreestiman, sobre todo en poblaciones de bajo riesgo, como la nuestra. En prevención primaria con estatina, beneficios absolutos muy discretos, como se ven en los NNT, y en poblaciones con alto, y además en poblaciones con alto riesgo, en nuestra población menores, ya lo veíamos en el estudio MEGA. Prevención primaria en mujeres y ancianos, unos beneficios muy dudosos, y hay muchos caminos no grasos que seguir, de bajo riesgo y con beneficios que trascienden. Bueno, Irene vuelve a preguntar. Y eso es todo lo que podemos debatir sobre lo que hacemos en la consulta. Ya está, pues no tenemos que hacer prevención primaria con estatina, tener cuidado. Bueno, las cosas pueden verse de muchas formas. Los kiwis son kiwis, pero si los ves de otra forma son kiwis también, pero no son. Bueno. Las prácticas clínicas inapropiadas consumen entre el 25 y el 33% de los recursos de los sistemas sanitarios en todo el mundo, no solo en nuestras consultas, ¿vale? No soy yo el que me equivoco, es que esto es una cosa, ya está, que la clínica es lo que tiene. Vivir, pues, no es perfecto. El sobreuso de prácticas inadecuadas, nos dicen en la serie esta de Rate Care de Lancet, siempre se acompaña de barreras para realizar prácticas adecuadas. Y aquí es donde viene el punto que a nosotros nos parece importante. Nosotros no creemos que nuestro verdadero problema sea la falta de tiempo. Puede que no hace mucho no hubiésemos puesto esta diapositiva, pero bueno, somos jóvenes y vamos aprendiendo. A nosotros nos parece que nuestro problema en medicina de familia en general y con el riesgo cardiovascular especialmente es todo lo que hemos dejado de hacer. Y todo lo que hemos dejado de hacer por atender a prioridades que no hemos decidido nosotros. Esta es nuestra propuesta y yo creo que este puede ser un buen punto para empezar el debate. Nosotros creemos que deberíamos dejar de discutir cómo gestionar la demanda, de un debate circular en el que al final no entra aquello de lo que hablábamos ayer, que nos parece fundamental, de cómo organizarnos para atender a las necesidades de la población, de la nuestra, de la de cada centro de salud. ¿Cuántas actividades y programas dejamos de llevar a cabo? ¿O cuántas personas, más allá de la consulta, los que no vienen, dejamos de atender? ¿Cuántas personas molestas, complejas, no les prestamos la atención suficiente? ¿Cuántas consultas sagradas dejamos de lado por hacer decenas de prácticas que no nos aportan nada, ni a nosotros ni a nuestras poblaciones? Bueno, ya han hablado de esto. Cuando nos planteamos cuáles son las necesidades de nuestra población, entonces tenemos que ver un poco más allá. Y los factores biológicos clásicos pues se quedan cortos para entender el problema y para articular las respuestas. Las causas tienen causas más allá. Y si los problemas son poblacionales, pues nuestra gran duda es que si las respuestas deben de liderarse desde la consulta. Y bueno, ya hemos hablado, ¿no?, de la estrategia de alto riesgo, de la poblacional, de qué impacto pueden tener.
No me voy a parar a hablar del ejemplo que de ella lo conoce mejor que yo. Bueno, una serie de preguntas para el debate. ¿Cuáles son nuestras prioridades de facto en la prevención del riesgo cardiovascular? ¿No será que vamos a la deriva? Y en ese caso, ¿las mareas son inocentes? Bueno, ¿es realmente la prevención central en la consulta el mejor modelo? Nosotros creemos que depende de la variable que queramos medir. ¿Cómo articulamos la gestión de la demanda, que al final es inevitable, frente a la perspectiva de organizarnos y trabajar por las necesidades de la población? ¿Cómo respondemos a esa exigencia, a esa solicitud de prevención individual y farmacológica de nuestro grupo? Y la necesaria contención que al final tenemos que hacer para evitar una prevención excesiva, ¿de dónde se tiene que articular? ¿Desde el ámbito clínico o desde el no clínico? Y bueno, con la cara también más oculta de nuestra sierra, de Sierra Nevada, con la cara sur, con la Irene subiendo, ahí cerramos todo. Muchas gracias. Abrimos el turno de debate. Hola. Yo es que siempre que he visto esto siempre me planteo la misma pregunta, que es que, por poner el caso de la mujer a la que según las guías le tienes que poner la estatina y tú, basándote en todo esto, no se lo pones, pues de todas esas mujeres a las que sigas esta conducta, pues alguna se infartará y en ese momento... En fin, que yo personalmente, aunque esto, bueno, concretamente el tema de las mujeres ya lo sé desde hace un tiempo, yo sigo sin atreverme a no hacerlo. Simplemente es como que me parece que de saber esto a poder hacerlo, no sé qué, para mí hay una brecha, simplemente lo comparto. Hola. Vale, mira, en relación con eso, hay un artículo de Canadian Medical Journal Association en el que se habla un poquito de cómo abordar, en concreto con la dislipemia, las decisiones terapéuticas, ¿no?, con los pacientes. Dicen que en ese contexto de incertidumbre, ¿no?, en el que justamente te planteas incertidumbre, vale, tiene muy bajo riesgo, pero ¿y si le toca la lotería y tal, no? Te planteas muchas cosas. Creo que el planteamiento no tiene que ser cojo y se lo quito, ¿no?, sino creo que forma parte de un proceso que además se ha estructurado, o sea que tiene unos pasos y que siempre se tiene que hacer de acuerdo con la paciente, ¿no? De manera que consiste en ponerte de acuerdo con ella si quiere participar en esa toma de la decisión, porque te puede decir, no, tú decídelo tú, doctor, y yo no quiero saber nada del tema, vale. O puede ser que quiera participar en la toma de decisiones y puedes encontrarte a pacientes muy abiertos a desmedicalizarse y a pacientes muy reacios, ¿no? Luego tienes que preguntarle, pues eso, qué miedo, por qué está tomando la pastilla, por qué cree que se la está tomando, muchos creen que se la están tomando por un motivo diferente, qué miedos puede tener o qué idea, qué pensamiento o qué idea errónea puede tener en relación con eso. Después de eso, les pone... Todo esto es un proceso que puede llevar mucho tiempo, que no tiene que ser una consulta, ¿vale? Después de eso, le explican los riesgos que tiene reales o más objetivos, ¿no? Pues en tu caso te podría apoyar por una calculadora de riesgo cardiovascular, aunque sepas que puedes sobreestimar el riesgo, pero bueno, podría ser un buen comienzo, ¿no? En vez de estatinizar a todo el mundo que tenga el colesterol por encima de 200. Y... a partir de ahí, una vez le explicado un poco los riesgos, pues ya establecéis un plan terapéutico. Le puedes explicar, pues eso, que para reducir la cantidad, pues, exponiéndole siempre la información y el momento de, si tiene gráfica o material de apoyo gráfico, es el momento de mostrárselo. Vale, sí, y ya le presenta las opciones preventivas, ¿no? Pues le explica eso, el tema tabaco, tema actividad física, acceso a alimentación sana, etcétera, etcétera, por dónde quiere empezar, ¿vale?
en el acuerdo, pues la opción de no actuar, que en este caso sería seguir con la estatina, también es posible, ¿vale? Entonces, ya está, hacéis un acuerdo y luego siempre le dices que existe posibilidad de revisar ese acuerdo con la paciente. O sea, que si a lo mejor ella ahora quiere quitarse la estatina, pero dentro de 5 meses le da miedo y quiere volver a tomársela, pues también se lo puede aceptar porque había acordado eso previamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues que no se trata de no cojo y se la quito, no cojo que no va a entender bien el riesgo, sino que es un proceso al final que tampoco nos tenemos que obsesionar con entrar a pelearnos todos los días e ir a por todas con cada paciente y hacerlo bien e impecable, porque es que a lo mejor al día siguiente vamos a acabar cansados y no vamos a querer hacer nada de eso. Y no sé si quería añadir algo más vosotros. Tengo oportunidad de hablar de 2 cositas que antes no he podido hablar. La primera, que efectivamente lo más probable, o sea, la mayor frecuencia absoluta de enfermedades cardiovasculares se da en gente que tiene los valores de riesgo y de factores de riesgo en términos más o menos normales. Lo dice muy bien Marugat eso, porque precisamente por las curvas estas de Rose, porque efectivamente la gente que tiene más riesgo tiene más probabilidad de, pero hay mucha más cantidad de gente que no está en esos niveles de alto riesgo y esos también van a tener infarto, porque también tienen infarto. Entonces, digamos, y porque se solapan las curvas, digamos que el riesgo que tiene los factores de riesgo cardiovascular multiplican por 2, por 1,5, por 3. Digamos que no son unos riesgos terroríficos. Entonces, digamos que ese es un primer elemento a tener en cuenta, que es paralelo a lo que pasa con las intervenciones preventivas con medicamentos, que a lo mejor eso es lo que hay que tener en mente, el tema del NNT. Si se interpreta el NNT desde un punto de vista de éxito individual, pues es una cosa, pues a lo mejor, y si lo planteas así a las personas, pues a lo mejor no toman el medicamento, en el sentido de que la probabilidad de que sea yo la persona beneficiada es muy baja. Si es un NT de 1 o de 100, significa que vamos a tratar a 100 personas y 99 no les va a hacer efecto, va a hacer efecto en una. Ya sabéis que es así, ese es el concepto. Disminuye el riesgo absoluto en el grupo que está con el tratamiento y en el grupo que no está en tratamiento en un 1%. De modo que, claro, que efectivamente te quito la estatina y te toca, pues también puede ser, pero es que si te pongo la estatina, tampoco te lo voy a quitar. Lo más probable es que a ti, personalmente, la estatina, a cualquiera, no le haga nada, incluso en los de alto riesgo, porque es 1 de cada 10. Pero bueno, ahí te lo puedes decir, bueno, efectivamente, de cada 10, me tomo la estatina, aunque haya 10 que se lo tengan que tomar conmigo y no les haga nada, me toca. Pero 100 y hay que pensar son términos poblacionales, que a lo mejor hay que pensar en términos poblacionales. Lo que hay que decir, bueno, y si son 5.000, a lo mejor son 100 los que, digamos que ese es el debate que hay que plantearse, ¿no? La cuestión de la mujer en concreto, claro, que dice ella, claro, las cosas estas hay que pactarlas, hablarlas, lo que no puedes es tomar decisiones rígidas, pero en este caso me he encontrado con la sorpresa esta el otro día en la guía de Osakidetza, y cuando tienes un respaldo de una guía que está más avalada por Guía Salud y por el Ministerio de Sanidad, etc., en el que te habla de eso del 10%, que he dicho, de no poner 10% por debajo del riesgo del 10%, y pasa las tablas de RICOR y ves que no le toca, digamos, tienes respaldo moral, legal y de todo tipo. Aunque si esa mujer, lo que sea, pues hay que poner la estatina, pues se le pone. Pero una cosa es que ponga la estatina y otra cosa es que creas que esa estatina en la mujer, la probabilidad de que le haga algo. En prevención primaria yo siempre la hago, ¿eh? No, en prevención secundaria está claro que sí. En prevención primaria, gente sana, gente sin ningún tipo de... Yo quería preguntar a María, bueno, agradeceros la intervención a todos, y a María en particular, estoy aquí, que era por lo de las diferencias de consumo de alcohol que decías entre Madrid y Barcelona, solamente por si podías, bueno, me ha llamado la atención, por si podías dar un apunte brevemente sobre qué consisten. Sí, no las diferencias de consumo, eso no lo hemos analizado, lo que estamos viendo es las características del entorno. Y sí que había cosas distintas, como por ejemplo, creo, si lo recuerdo bien ahora de memoria, una de las cosas, por ejemplo, que había más diferencia entre la visibilidad de signos de consumo, que aquí había bastantes más de lo que había allí.
el tema de promoción y marketing también había bastantes diferencias. O sea, había mayor prevalencia de anuncios y de... Es que promoción no es solo el anuncio que os he mostrado, que es el que más se veía, ¿no? del edificio, sino también el hecho de que, por ejemplo, los comercios, un comercio normal, o sea, un chino, un bar mismo, de cristales hacia la calle, tengan puesto pues toda la bebida alcohólica, ofertas, ese tipo de cosas. Entonces había cierta diferencia y yo de lo que recuerdo nada más era signos de consumo y publicidad. Pero si tienes interés, ese estudio lo lleva Chisca Sureda, que es una compañera nuestra, y si tienes interés de tener más datos, aunque está todavía, hay algunas cosas ya publicadas, como por ejemplo el instrumento de medida, donde se ven algunas de esas diferencias. Y ahora están trabajando también en hacer una comparativa, y en Barcelona se va a publicar su parte, digamos, y nosotros la nuestra, y para el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología creo que ya se van a poder ver esos resultados. Si tienes interés, de todas maneras por email te pueden pasar unos datos. Hola. Había que darle al on. Yo soy Neville, resido de familia aquí en Madrid. Os quiero dar las gracias por el curro que hacéis, que me parece brutal. O sea, y siempre me sigue abrumando esta cantidad de datos y sigo siempre estando con la sensación de que no soy capaz, en la mayor parte de las ocasiones, de dar los argumentos que hace falta cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Y por eso os quiero dar las gracias, porque ver que hacéis ese tipo de revisiones que me siguen pareciendo como esas letras del Señor de los Anillos ahí, ¿no?, que has puesto, pero que me parece que hace mucha falta, ¿no?, de tener este discurso y compartir con vosotras todo, ¿no?, el que tengo esta sensación cada vez más en la consulta, y aún todavía siendo residente, de que hacemos muchas cosas que siento que no son lo que deberíamos de hacer, ¿no?, o que no nos dejan tiempo para hacer otro tipo de cuestiones que nos parecen más primordiales. Y nada, en relación a lo que estaba preguntando el compañero antes, me estaba acordando de un libro de un psiquiatra aquí de Madrid, que seguramente muchos conoceréis, que es Alberto Ortiz Lobo, que tiene en uno de sus libros hacia una psiquiatría crítica, que yo creo que es fácilmente extrapolable a muchas de las intervenciones que hacemos. Tiene un capítulo, y también está publicado creo que en algunos artículos, de indicación de no tratamiento, ¿no? Y da una serie de pautas muy interesantes de cómo se puede reconvertir una demanda, en el sentido también de lo que planteabais, de cómo afrontamos este tipo de demandas en la consulta a nivel individual, cómo podemos reconvertir y transformar una demanda de un paciente en algo que consideramos que no hace falta darle respuesta con un tratamiento farmacológico, y replantear, a lo mejor a veces hacen falta varias consultas, replantearlo desde otra perspectiva y plantearle que se puede tratar o enfocar desde otra manera, ¿no? Y nada más, gracias. Hola, buenas tardes. Aquí. Hola. Aquí. Hola. Que nada, quería, agradezco que en la tónica general del Congreso, de la cabecera, ya pasaba también un poco el año pasado, que las ponencias no son tanto para decir, en este caso haremos esto, en este caso esto otro. Que, voy a confiaros que una vez fui a un congreso sobre diabetes de un laboratorio, y justamente era eso, ¿vale? Era como ponértelo todo muy sencillo para que tomaras la decisión sin prestar atención a otras cosas importantes, y de una manera muy de protocolo, ¿no? Entonces de repente ahí como que te quitas el sudor y dices, vale, ya lo tengo todo, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, es, como decíamos esta mañana, como salir con más dudas, ¿no? Entonces, aún así, aunque agradezco esto, quería hacer una pregunta concreta sobre la estatina, que una vez se decide poner y que tú te encuentras como sustituta puesta, y le preguntas a la paciente, y por el tipo de paciente que te parece, igual crees que pudiera no ser necesario, etc. ¿Cómo está el tema de quererla quitar
o de cuando tú crees que la necesita, hablar de quitarla o no quitarla, porque es como siempre una polémica con las compañeras del centro de salud, porque hay quien dice, no, es que si se la pones ya para toda la vida. Y luego te encuentras comentarios en el hospital, ¿no? Cuando estás en interna o en otras plantas, de que, jolín, si es que el médico de cabecera me quitó la pastilla del colesterol porque me hizo una analítica y me salía bien. Y el médico diciendo, pues si lo tenía bien, ¿por qué se lo quitó? Y ese tipo de conflicto, ¿no? De quito-pongo, de cómo lo reviso, porque no es tan claro como a lo mejor alteraciones hormonales, que sabes que tienen que estar en cierto rango. Es decir, un poco esta cuestión de si lo puedes llegar a quitar, o sea, claro que lo puedes llegar a quitar, obviamente, pero en el sentido de qué hacer con esta situación. Pues, gracias, muchas gracias. Bueno, hay muchas cuestiones ahí. Claro, plantear quitar la guía, por ejemplo, ahora, con lo de no objetivos, que es una cosa que a mí me genera mucha controversia. Dice, no hay objetivos porque si ya valora el riesgo cardiovascular y lo necesitas, es que la tienes que dejar y no tienes que volver a replanteártelo. Ostras, me parece súper peligroso ese planteamiento también. Tiene una parte perversa ahí que hay que tener cuidado. Justamente por eso, porque no da pie a ninguna consulta a replantear esto, qué sentido tiene, qué sentido no tiene. Eso me lleva al otro punto, y es... ¿Esa estatina se puso con un cálculo del riesgo vascular siquiera? Porque yo lo que me encuentro la mayoría es que no. Yo lo que me encuentro la mayoría es que se han puesto a ojo, o utilizando escalas no válidas, o utilizando escalas como único criterio de decisión sin tener en cuenta otros muchos más. Yo muchas veces que me planteo quitar una estatina, cuando pregunto, fuman. Y entonces a lo mejor la orientación de la consulta es: mire, es que no estamos haciendo nada. En realidad no estamos haciendo nada. Lo que decía Irene ya me parece vital, que además va mucho en la línea de lo que decía Nabil, porque el planteamiento de la indicación de no tratar tiene mucho que ver con las diapositivas que poníamos antes, de cuáles son, qué es lo que crees tú que estás haciendo por tu salud con esa estatina, y tiene mucho de construir, y de construir un discurso diferente en los pacientes. El enemigo está a nuestro lado, ¿vale? Y las cosas como son, y vamos, no quiero plantearlo a lo mejor no es lo más adecuado plantearlo en términos de enfrentamiento, en términos bélicos. Es verdad, ahí no lo he hecho bien. Pero sí es verdad que nunca va a haber un criterio único, y el criterio general va a ser, pues bueno, el que nos encontramos en la mayoría de documentos. Aquí te encuentras con gente que te está haciendo un análisis un poco más allá, que Félix te plantea cuestionar los metaanálisis cuando son algo que no se puede cuestionar en ningún lugar, en la mayoría de los sitios del hospital, en fin. Va a ser muy difícil. Nosotros tendríamos ventaja por la relación a largo plazo con los pacientes, cuando existe, ¿no? En la mayoría de los que estamos aquí, por la generación en la que estamos, pues no existe. Pero en nuestra especialidad tendría eso, que la confianza que va ejerciendo la longitudinalidad nos permite hacer planteamientos que se salen de lo habitual y que se basan en eso, en la confianza construida a lo largo de mucho. Yo creo que no hay un único método, y que, bueno, la sistemática que ha propuesto Irene me parece... Yo es la que intento utilizar desde que la aprendimos hace 4 meses. Tú como sustituta, tú puedes preguntarle, es verdad que a lo mejor no vas a saber si esa mujer, por ejemplo, está de acuerdo con no tomar la estatina, se lo plantea, inicia el proceso. Y está muy entregada y dice, vale, si yo no quería, si tal, porque hay mucha gente además que no quiere. Tú no sabes lo que va a pasar después, porque tú te vas de esa consulta. Yo lo que haría en ese caso sería, pregúntale primero eso, pues por qué se la toma, qué tiene ya entendido, si pues valora a ver si es prevención primaria y ves que no tiene riesgo cardiovascular elevado, pues planteáselo, ¿no? Y entonces pues podrás conseguirlo algunas veces, otras no, o al menos que decirle o que le pregunte a su médico habitual por qué se está tomando el tratamiento, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor tú no tomas ninguna decisión terapéutica, pero dile, pues mira, dile al
al titular de la consulta que por qué la estás tomando, porque yo aquí no encuentro por qué la estás tomando. No veo que te haya dado un infarto, no veo que hayas tenido una CV, no veo que tenga... ¿no? Así. Y entonces quizás sea una forma también de ir calentando motores para que lo pregunte en la siguiente consulta y a lo mejor exprese que no quiere tomarse el tratamiento o a lo mejor sí que se lo quiere tomar. Pero bueno, por lo menos ir haciendo ahí un poquito de mella. ¿Que lo consigues con 1 de cada 10? Pues mira, si tienes un cupo de 1500, pues ya tienes 150 personas que lo han conseguido. Yo que sé. Solo un comentario, claro, la alquimia metaanalítica que decía Feinstein, ¿no? Pero el metaanálisis, como todo, tiene su interés, pero también tiene su parte esta de alquimia, etc. Bueno, claro, ¿cuánto tiempo de duración de los tratamientos preventivos? Pues en principio diríamos lo que duran los ensayos clínicos, pero está admitido que digamos que una estatina o un antihipertensivo pues es de por vida, aunque los ensayos clínicos pues duran 3-5 años. Ese es el tipo de intervención. Se supone, claro, como estamos viendo, los beneficios no son esperables a nivel individual, son esperables a nivel poblacional. Eso yo creo que también tenemos que tenerlo claro, a pesar de que Rose decía que las intervenciones de tipo poblacional son las de dejar fumar, las leyes, esta obsesión que se ha dado con que hacemos entonces una cervecita, etc. Pero no sé, me ha ido con la cerveza. Bueno, pero efectivamente con estos NNTs, o sea, no estamos tratando un tratamiento sustitutivo con insulina para evitar complicaciones. No estamos tratando el dolor que tiene un NNT de 1, de 2, de 3, es decir, que cada 2 personas, cada una es efectivo. Aquí sabemos que es efectivo a 70, 80, 90, 100, 40, en el mejor de los casos es secundaria. La probabilidad que tienes tú es más probable que no tenga efecto que sí. Entonces tenemos que pensar también los médicos en términos poblacionales, aunque estamos tratando a individuos. Es un asunto que yo creo que conviene. Si se tiene en la mente, seguramente que ayuda a tomar decisiones. No es que tengas que tomar decisiones automáticas, pero sí, digamos, enfocas un poco cuál es tu perspectiva. Al dar la estatina tienes menos miedo a que si la quitas, ¿qué pasa? Si no la pongo, ¿qué pasa? Si está, etcétera, ¿no? Tienes otra perspectiva que te hace ver un poco las cosas con un poquito de distancia. Claro, yo no estoy... Ya es que tenemos que cerrar, que nos pisamos y metemos tanta caña que ya tenemos también nosotros que cortar, ¿vale? Así que ya se acaba el turno del debate y podemos ir a tomar café. Pero, una cosa, hay una riñonera, ¿no?